Hola, yo soy Alejandra Olivas y nuevamente te acompaño en uno de estos videos tutoriales sobre filosofía y lógica. En esta ocasión vamos a platicar a manera muy básica, a manera de introducción sobre lo que es la filosofía del lenguaje. Vamos a estar platicando sobre tres detalles, lo que es primero que nada el objeto de estudio de la filosofía del lenguaje, los problemas o algunos de los problemas que maneja la filosofía del lenguaje, y vamos a hacer una pequeñísima lista de los principales autores, al menos los que vamos a estar manejando este ciclo. Desde luego hay muchísimos y sería fascinante trabajarlos a todos, pero es sumamente difícil y necesitaríamos muchísimo tiempo. Entonces, tres cosas: objeto de estudio, problemas y autores. Empezamos con el objeto de estudio. Como ya habrás adivinado, el objeto de estudio es el lenguaje. Muy buen trabajo. Y pareciera fácil, ¿no? Bueno, entonces la filosofía del lenguaje estudia el lenguaje como lo hace la lingüística. No. Por ser filosofía lo cuestionamos. Cuestionamos qué es el lenguaje, cuál es su naturaleza, qué hace, por qué lo hace, todas esas cosas fascinantes. Y particularmente nos preguntamos sobre esa conexión que implica el lenguaje, ¿no? Esa conexión entre el objeto o entre la realidad, entre el mundo externo y la palabra, para empezar, ¿no? Más adelante vamos a hablar de más conexiones. Pero, por ejemplo, ¿qué es ese signo de igual en medio del planeta Saturno y la palabra Saturno, o la palabra planeta, o la palabra astro? ¿De qué manera el lenguaje tiene ese poder de conectarse con el objeto? Esa es una de las preguntas del objeto de estudio. Esa es una de las preguntas más básicas que estudiamos en filosofía del lenguaje. Asimismo, nos preguntamos qué conecta el lenguaje con el pensamiento humano o con el pensamiento en general. A esto le llamamos representación. ¿Qué poder tiene el lenguaje de manera que representa el mundo externo en mi pensamiento? ¿Cómo le hace para capturar una nube, un arco iris, una pizza o una rebanada de pizza, el planeta Tierra? ¿De qué manera puedo capturar todo eso en mi mente y sujetarlo por medio de una palabra o por medio de un concepto? ¿De qué manera se logra esa representación? Esa es otra de las preguntas fundamentales de este objeto de estudio. Los problemas que estudia dependen de varias ramas, no son problemas, puramente de una sola rama. Muchas veces son entretejidos, problemas que tienen que ver con axiología, con metafísica, problemas que tienen que ver con epistemología, con lógica, pero más o menos podemos agrupar los problemas en dos grandes ramas, en problemas metafísicos y problemas epistémicos. Es muy importante poder diferenciar las preguntas porque muy pronto nos podemos complicar la historia rapidísimo. Vamos a ver cómo funciona esto. Los problemas metafísicos, para empezar, pues nos preguntamos lo que es la naturaleza del lenguaje, ¿no? ¿De qué manera existe el lenguaje en el universo? ¿De qué manera es real el lenguaje? De serlo, ¿no? En caso de serlo. A partir de esta pregunta, podemos llegar a la pregunta número 2 o al problema número 2. ¿Qué son los universales? ¿Por qué son problemáticos los universales? Esto lo vamos a estar ahondando bastante en los siguientes temas. Entonces, de momento, nada más esa manera de mención. Y pues también nos preguntamos sobre otras naturalezas relacionadas, ya sea los componentes del lenguaje o aspectos interesantes del lenguaje, ¿no? Como lo son el significado, la referencia, los conceptos. Entonces, estos son problemas metafísicos porque se cuestionan sobre la realidad de un objeto. En torno a los problemas epistémicos, bueno, nos referimos a problemas del conocimiento o problemas que tienen que ver con nuestra manera de entender el mundo, no tanto con la realidad del mundo en sí, sino con este proceso mental, esta interpretación o este análisis que llevamos a partir del lenguaje. Dos grandes problemas, o al menos dos maneras grandes de agrupar los problemas epistémicos, serían problemas de traducción e interpretación. ¿Cómo sabemos que estamos interpretando el mundo de la manera correcta y qué carga tiene esto sobre el lenguaje, ¿no? O de qué manera el lenguaje
afecta nuestra interpretación del mundo. Muchas veces por falta de palabras no podemos expresarnos adecuadamente. Y eso no significa que no exista una situación ahí, no es que me faltan palabras, pero a lo mejor simplemente no las conozco. A lo mejor realmente esa situación requiere palabras para existir. Todas estas cuestiones nos las vamos a estar preguntando a lo largo del ciclo. Y bueno, en torno a la traducción también nos preguntamos de qué manera los contextos socioculturales puedan afectar una traducción haciéndola incompleta. Por ejemplo, hay muchas cuestiones actitudinales que no se traducen de un lenguaje a otro. Hay muchísimas palabras que no se pueden establecer más que por elaborar un contexto bastante largo, ¿no? Y por otro lado nos preguntamos, ¿qué es mejor? Cuando hablamos del lenguaje, ¿qué es mejor? ¿Estudiarlo de manera formal? Esto es con sistemas, con metalenguajes formales, como con lógica, con estructuras estadísticas, matemáticas, o estudiarlo de manera informal, vaya, sentarnos a observar los aspectos socioculturales y entonces ya analizar lo que realmente es el lenguaje. ¿Será una mezcla de las dos? ¿Será nada más una? Ese tipo de cuestiones nos vamos a estar preguntando. Y bueno, todo esto surge a partir de las diferencias que hay entre lenguajes y los cambios mismos que van sufriendo los lenguajes, ¿no? Esto que podemos llamar distorsión de un lenguaje o asimilación de culturas. Por ejemplo, en español tenemos muchas palabras que hemos venido adecuando a partir del inglés, ¿no? Y en inglés esto pasa muchísimo, también el inglés se apropia de muchas palabras de otros idiomas. Entonces los lenguajes asimilan otros idiomas, mas no lo hacen de manera completa. Entonces, ¿de qué manera se da esta distorsión en los lenguajes? Ese tipo de cuestiones nos vamos a estar preguntando a lo largo del ciclo. Ahora, los autores, los principales autores, bueno, desde luego empezamos siempre con los grandes, ¿no? Con ellos, Platón y Aristóteles. Particularmente vamos a estar platicando de Platón, vamos a estar leyendo el Crátilo. Sobre Aristóteles, bueno, a él lo vamos a estar no leyendo directamente, sino en contexto cuando estemos hablando de otros autores, vamos a estar mencionando algunas de sus posturas. Esto es por cuestión de tiempo más que nada. Y los autores que sí vamos a estar manejando con mayor detalle son Frege, Wittgenstein, Russell, Quine y Searle. Desde luego hay muchísimos más autores. La historia de la filosofía del lenguaje y desde luego la historia de la lingüística es vastísima, vastísima, no la podemos abarcar toda en un solo video ni en un solo ciclo, pero esperamos que con estos autores, con estas preguntas, con estos problemas, logremos una idea básica y una manera sencilla para problematizar en un futuro lo que es la filosofía del lenguaje, para que más adelante cuando te topes con este tipo de problemas, tanto en tu formación como en tu vida profesional, pues sepas a dónde recurrir, ¿no? Sepas abarcar un poquito este panorama tan vasto. Entonces, de momento eso es todo. Esta es una muy pequeña introducción a la filosofía del lenguaje. Yo soy Alejandra Olivas. Nos vemos en el siguiente episodio.